papá nos soporte hasta el fin de semana. En los últimos días su estado se complicó. No, no quiero verlo. Él nos hizo mucho daño cuando se fue. Tú sabes que la expectativa de Dios para nosotros es que perdonemos, así como Él nos ha perdonado. Perdonar se dice fácil. Hace mucho tiempo que no lo veo. Las últimas pláticas que tuve con él se fueron en discusiones, pleitos. Y el último buen recuerdo que tengo de él es cuando era pequeña, cuando me cargaba sobre sus hombros. Me hacía sentir tan segura hasta que él decidió irse. Mamá, yo no entiendo por qué después de todo lo que pasó, ¿estás dispuesta a cuidar a mi papá? Jesús siempre sanaba y perdonaba a las personas. Jesús sanó mi dolor. Tienes que rendirte. Mamá, esto es muy difícil para mí. Señor Jesús, rindo mi derecho a estar enojada. Hoy decido perdonarlo y mostrarle tu amor. Hija, qué bueno que llegaste. ¿Cómo está él? Te está esperando. Voy a verlo. Papá. Papá, ya estoy aquí. Hija, perdóname. Todos estos años. No te preocupes. Yo ya te perdoné. Tú te merecías un mejor papá. ¿Todo está bien? Yo estoy bien. Me está yendo bien en el trabajo. Mi mamá dice que trabajo mucho. Sí. Siempre de pequeña fuiste tan dedicada. Ay, papá. ¿Te recuerdas cuando nos llevabas al circo? Sí, recuerdo. Lo recuerdo. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos, por la misericordia que Él ha tenido una vez más con cada uno de nosotros. Amén. Le damos gracias en esta preciosa mañana. Yo le doy gracias al Señor por permitirme de poder estar acá al frente de ustedes y que sea el Señor que me pueda usar en esta preciosa mañana como esa herramienta, ¿verdad?, para poder exponer la palabra del Señor. Dele la mano, dele un abrazo, dele una bienvenida al que está al lado suyo y como decía nuestro hermano Luis, ¿verdad?, cómo usted ha venido, si hemos venido felices, hemos venido contentos. Hermano, en medio de las circunstancias uno tiene que darle gracias al Señor, ¿verdad?, porque por eso es que estamos en esta preciosa mañana acá, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted le ha puesto cuidado cada domingo a domingo a ese video. Hermano, yo creo que nos trae un mensaje bien profundo, ¿verdad? Como decía la serie esta, Desconocido, un viaje al corazón, ¿verdad? Porque recuerde que en el corazón, hermano, hay tantas circunstancias allí que quizás desde pequeños nos golpearon, desde pequeños quedaron esas raíces allí que han venido haciéndonos daño. Pero sabe que cada vez que nosotros las alimentamos, más daño nos hacemos nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros saquemos todo lo que esas raíces, todo lo que los produjo la vida, quizás antes de conocer a Cristo, que nosotros nos despojemos de todas esas circunstancias para que sea el Espíritu Santo el que tome el control. Y sabe que en esta preciosa mañana vamos a estar hablando sobre un corazón sano. Si usted ve las notitas ahí, un corazón sano. ¿Qué produce un corazón sano, hermano? Produce fruto, ¿verdad? ¿Sabe por qué el Señor tanto insiste que nosotros podamos llevar frutos? Porque la palabra del Señor es la que tiene que llevar ese fruto en nosotros. Pero depende de mí, depende de usted, para que esa palabra pueda llevar fruto, pueda dar frutos esa palabra. Y vamos a leer ahí en la introducción donde dice Gálatas 5:22, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de ¿qué dice? De Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, hermano, qué bonito es cuando nosotros leemos esa palabra en la cual dice el Señor que nosotros teníamos que habernos sacado toda esa lista que pone ahí, la misma palabra, ¿verdad? Pero que sea el Señor ayudándonos para que ese espíritu que fue puesto en nosotros pueda producir fruto. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, en la cual tú me has permitido un privilegio, Señor, de poder estar acá al frente, Señor. Te doy gracias, Señor, y que me pongo en tus manos, como decía Isaías, que pases un carbón, Señor, en mi boca, que no hable, Señor, de mi corazón, sino que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, y que el hermano que está ahí, el amigo que ha venido con deseos de escuchar tu palabra, Padre, que pueda ser transformado, que pueda ser cambiado, y que se lleve esta palabra, este mensaje, Señor, en esta preciosa mañana en su corazón. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como le decía, hermano, que el Señor puso ese espíritu en nosotros para que ese espíritu dé fruto en nosotros. ¿Sabe que cuando comienza el espíritu a obrar en nosotros, se comienzan a manifestar? Recuerda que el espíritu es uno, pero tiene todos esos 9 para que el fruto se pueda ver visible en nosotros, donde dice que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, y todas esas cosas, hermano, tienen que verse visibles si nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Y al que no lo tiene, hoy en esta preciosa mañana se lo puede llevar para que ese fruto comience a crecer y poder dar el fruto que el Señor espera. Y mire lo que vamos a ir al punto número 1 ahí, donde dice permanecer. Un corazón sano implica ¿qué? Evitar que el enemigo robe la semilla. Recuerda, hermano, que aquí vamos a estar hablando una parte sobre lo que es la parábola del sembrador, donde el Señor dice que Él salió a sembrar. Pero nosotros, hermano, somos esa tierra. Nosotros somos esa tierra en la cual el Señor puso ese fruto. Recuerda que vea cómo el Señor, el fruto del Espíritu Santo, pero también Él pone esa semillita en nosotros. Y vea cómo la misma palabra nos va a ir ayudando, nos va a ir fortaleciendo. Y dice Mateos 13:1. Y dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Sabe lo que pasa aquí, hermano? Que si yo me recuerdo, y justo cuando el pastor me dio el privilegio de poder estar acá, yo comencé a analizar cuando yo estaba pequeño, mi papá me llevaba al campo a sembrar. Y nosotros, mi papá siempre fue de un sentir que era bien compasivo con los vecinos. Y en medio del terreno nosotros pasaba un camino, que no era común dejarles un camino en medio del terreno de nosotros, pero me acuerdo que mi papá decía, cipotes, les decía él, por así nos trataba, ¿verdad? No siembren muy cerca del camino, porque cuando pasen las personas van a comenzar a veces algunos se atrevían a pasar hasta con bestia ahí, que no era adecuado, pero había algunos que se pasaban de la línea, ¿verdad? Y se pasaban con bestias ahí y todo. Y me acuerdo que él decía, no siembren junto al camino, porque cuando las personas pasen, esas semillas no van a nacer. Y sabe que me recordé tanto en mi juventud, porque así el Señor lo dice, que esa semilla cayó junto al camino. Y dice que esa semilla no produjo. Entonces, ahí nosotros debemos de entender por qué esa semilla no produjo. En el caso mío yo la entiendo, porque si la pateaban, esa semilla no iba a producir. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que esa semilla produzca. En el momento que Él la puso en nosotros, Él quiere que esa semilla vaya dando ese fruto. Pero ¿cómo yo debo de cuidarla? Evitar a toda costa que esa semilla no la robe el enemigo. Esa semillita que el Señor ya puso en nosotros, que el enemigo no la vaya a quitar. Porque recuerde que es fácil que esa semilla se ahogue y no dé fruto. Entonces soy yo, es usted que le escucha y que es responsable que ese fruto sea evidente, que esa semilla que fue sembrada en nosotros pueda llevar fruto.
Por eso es que el Señor quiere que todos nosotros produzcamos, todos nosotros seamos llenos de esa semilla y que en su proceso vaya germinando y vaya dando fruto. Por eso dice, mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Por qué? Porque estaba muy expuesta esa semilla. Pero la tierra en sí, cuando cayó la semilla, en ese momento, nosotros como la tierra debemos de mantener porque la tierra produce también ciertos químicos para que la semilla pueda ser germinada. Entonces nosotros tenemos de ser también mantenernos alimentándonos de la palabra del Señor, para que esa palabra pueda germinar, para que esa palabra pueda mantenerse ahí dando frutos. Dios quiere, hermano, que esa semilla que Él ya tiró en cada uno de nosotros produzca ese fruto que Él espera. Y mire lo que dice también allí Mateos 13:18, dice, y mire lo que dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que cayó, ¿qué dice? Junto al camino. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Recuerda que el enemigo dice que él ha venido a hurtar y a matar todo lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros no guardamos, no protegemos esa semilla, lo que va a hacer el enemigo la va a quitar. La va a quitar. Entonces, cuando ya la quita, no va a producir. No vamos a ser producentes, no vamos a ser productivos en el Señor nosotros. Por eso dice que esa semilla, el enemigo va a tratar de toda manera de quitarla de nosotros para que nosotros no demos frutos. Por eso, ¿sabe qué bueno es que cuando usted comienza a caminar con el Señor, hermano, no espere 3 años, 5 años para poder venir y decir, hermano, yo quiero servir en cualquier área. Usted póngase a la disposición, porque de esa manera usted va a comenzar a dar fruto. De esa manera pero si usted viene a los caminos del Señor y todavía hay situaciones que es un proceso, a veces uno entiende que es un proceso, pero cuando usted ya comienza a entrar en ese proceso, usted se pone en las manos del Señor y el Señor lo va a ir ayudando para que ese fruto sea evidente, para que nosotros seamos buena tierra, para que ese fruto produzca. Por eso dice el Señor, oíd, dice, pues vosotros la parábola. Y sabe que me llamaba la atención ahí en Mateo, cuando decía que el Señor estaba en su casa tranquilo y salió. ¿Y a dónde fuera? A la playa, dice. Pero muchas veces nosotros vamos a la playa, ¿qué, hermano? Vamos a la playa a relajarnos, ¿verdad? Vamos a tomar el sol. Pero dice que el Señor no hacía eso, no, que Él le iba a llevar la palabra, a predicar la palabra. Entonces allí también nosotros nos da un mensaje que debemos de aprovechar esas oportunidades cuando nosotros tenemos para poder llevar esa palabra, para también usted pueda llevar esa palabra. Por eso es importante que nosotros podamos llevar frutos. Y por eso decía ahí que si no la cuidamos, el enemigo va a tratar la manera de poder quitar esa semilla. Y nosotros tenemos que evitar a toda costa. ¿Y cómo usted va a evitar? Usted puede decir, hermano, ¿cómo yo evito? Hermano, cuando usted es constante en su oración, cuando usted busca en la palabra del Señor, usted ayuna, usted busca esa comunión con su iglesia, con su pueblo, con su hermano. Allí usted está evitando, porque usted no va a ser presa fácil para que el enemigo le quite esa semilla que fue sembrada. Porque recuerde que el Señor quiere que nosotros como iglesia nos mantengamos en esa unidad, en un solo sentir. Porque si usted lee la palabra, cuando la iglesia nació, dice que todo tenían en común acuerdo. O sea, esa es la unidad. Aún el mismo Señor en un momento se los criticó a los fariseos y les dijo que cómo una iglesia desunida iba a prevalecer, sino que tenía que estar unida para que la palabra sea visible, para que el mensaje sea visible. Porque si nosotros estamos divididos, como le dijo, si ustedes están divididos como nosotros, si aún les dijo, ni siquiera Satanás está dividido, vea cómo el Señor, sino que Él quiere que nosotros mantengamos siempre esa unidad, para que esa palabra del reino, lo que decía acá, que si no la hemos entendido,
quizás muchas veces no le hemos puesto cuidado a lo que es la palabra del Señor. Quizás la tomamos a la ligera, no solo lo que escuchamos acá los domingos, lo que el pastor predica, y muchas veces por eso esa palabra del reino no la entendemos, porque lo queremos vivir a lo terrenal. Y recuerde que la palabra no es terrenal, la palabra es espiritual. Cuando nosotros lo llevamos, la palabra a lo espiritual, es ahí donde vamos entendiendo la palabra que el Señor quiere para nosotros. Que nosotros no pongamos nuestra mirada en lo terrenal, sino que lo llevemos a lo espiritual, donde decirle, Señor, yo sé que yo soy débil, Señor, yo sé que hay cosas en mí, pero yo sé que tú me vas a usar para tu obra, tú me vas a usar para que pueda llevar frutos y que sean videntes en mí, frutos ya sea de arrepentimientos, frutos de que usted va a ser aquel que se va a parar aquí al frente a predicar, va a ser aquel que va a decir, pastor, mire, yo he sentido el deseo de poder someterme a unas clases de liderazgo, que mire, hermano, la iglesia necesita muchos, como dice la misma palabra, obreros para que lleven la palabra, pero eso depende de mí, depende de usted, que usted se ponga en la brecha para que el Señor lo pueda usar. Entonces, por eso dice que si nosotros no entendemos la palabra del reino, que nos ha sido predicada, fácilmente el enemigo va a llegar a esa palabra y así como llegó, así se va a ir. ¿Por qué? Porque él siempre va a tratar la manera de quitarla de allí donde el Señor la sembró. Y mire lo que dice en el punto número 2, dice, permanecer un corazón sano implica insistir para que el perdón eche raíces. ¿Sabe, hermano, que como, no sé si usted puso atención, lo que decía hermano Luis, que el perdón es un tema bien profundo, porque el perdón, y quizás usted puede decir, en toda esta serie se ha hablado mucho del perdón, hermano, es que de eso está la iglesia, de esa fue constituida la iglesia, del perdón. Porque recuerde que desde el momento que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros ya no teníamos. Y me acuerdo que en la serie pasado el pastor puso un pasaje y por eso yo utilicé a una hermana que sabía mucho, sabe un poco de leyes, que había una acta ya para con nosotros. Entonces cuando esa acta, o sea, nosotros ya estábamos determinados a la muerte, pero el Señor en la cruz la quitó. Entonces la eliminó para que nosotros tuviésemos ese privilegio de poder entrar en ese reposo con Él. Por eso es que el perdón, hermano, muchas veces, y usted quizás lo va a escuchar, toda esta serie lo ha escuchado bien repetitivo, pero es necesario, hermano, que nosotros lo comencemos a aplicar a nuestra vida, que lo comenzamos a vivir. Porque usted puede decir, sí, yo sé que el Señor nos perdonó, sí, yo sé que el Señor quiere que perdone, pero hermano, la misma palabra, mire que es tan amplia que dice que si usted y yo nos perdonamos, ¿qué dice la palabra? Que Él tampoco nos va a perdonar. Entonces, mire, que a veces cuando escuchamos, digo, se nos hace una palabrita, como decía el hermano, tan cortita, 4 quizás letritas ahí, pero es tan profunda para nuestra vida espiritual, para la iglesia, para la congregación en general, para que nosotros podamos llevar ese perdón y que esa raíz, cuando el perdón está ya bien raizado en nosotros, se nos va a hacer más fácil perdonar. Por eso mire lo que dice Mateos 13:20, y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Por eso el Señor, hermano, quiere que nosotros estemos bien arraigados, o que esa semilla que sembró Él en nosotros pueda echar raíces. Por eso el perdón es algo tan profundo que nosotros debemos de regarlo con la misma palabra del Señor. ¿Sabe que si nosotros vemos cuando el Señor les hacía énfasis en esta parábola, y qué es una parábola, hermano, me puede decir usted, hermano, sí que no conozco qué es una parábola. El Señor, recuerda que en Él no hay tiempo. Él puede ir al pasado, está en el presente y está en el futuro. Por eso Él ponía esa énfasis de esa parábola como algo que ya había sucedido. Entonces cuando Él les ponía ese ejemplo, era porque en Él no hay tiempo.
En Él no hay tiempo. Entonces, Él puede, como le decía, puede estar en el futuro, presente y pasado. Entonces, Él les contaba las historias. Entonces, a muchos de ellos no la entendían la palabra. Y aún los discípulos tuvieron ese privilegio de que Él les decía ahí por qué era la razón de que Él les predicaba en parábolas. Pues nosotros tenemos el privilegio de que nosotros tenemos a la luz de la palabra, tenemos toda la verdad, porque el Señor a nosotros nos reveló la verdad, se nos reveló la palabra de Cristo. Por eso decía ahí en Mateo 13:20, decía que el que la recibe con gozo, ¿cuál es el que la recibe con gozo, hermano? Y al instante la pierde. ¿Sabe que muchas veces nosotros aquí podemos estar levantando las manos, podemos estar con gozo? Yo me gozo cada vez que vengo acá. Pero si usted no cuida esta palabra que está recibiendo esta mañana, al nomás salir a ese parqueo usted ahí, usted cree que se enfrenta con alguien, tal vez que no es cristiano, usted va saliendo y alguien se le cruza ahí. Viene usted y cuando se le cruza, o viene a esa persona y le pega un pitazo. ¿Qué hago yo, hermano, para reaccionar? No, yo no le voy a dar uno, le voy a dar 3 hasta con música. Hasta con la musiquita, ¿verdad? 3 soniditos, y usted ya sabe cuando sale esa musiquita con 3 sonidos, ¿verdad? Lo que está. Entonces, hermano, ¿sabe qué es lo que hizo el enemigo? Le robó todo el gozo que usted había tenido aquí adentro. Por un simple pitidito, dejamos que esa palabra, ese gozo, se fuera de nosotros. O, en alguna ocasión me pasó a mí, quizás usted no, pero salimos y nos ponemos de acuerdo con nuestras esposas, nuestras familias, con nuestros hijos, ¿qué vamos a comer? Porque es lo común que hacemos aquí, ¿verdad? Cuando salimos nos ponemos y comenzamos a escuchar, ¿qué vas a comer tú? Ah, no, yo quiero tal cosa. ¿Qué vas a comer tú? Y ¿sabe que eso ¿cómo le podría decir? No lo malo, sino que no podemos hacer eso, sino que tomar una decisión y decir, hermano, o la familia, vamos a ir a comer a tal lugar. Porque si usted comienza a preguntarles, mayormente a sus hijos, ¿a dónde cree que sus hijos quieren ir? A comer una hamburguesa, ¿verdad? Y tal vez uno ya no quiere hamburguesa. Y comienza ese conflicto, y de repente usted se encuentra que perdió el gozo. ¿Por qué? Por una simple razón, porque no se pudieron poner de acuerdo. Y porque usted no quería hamburguesa y porque su hijo quería comer hamburguesa, ya comienza a gritarle y decirle, no, es que vos solo hamburguesa querés. Es que vos ya te compré toda la semana. Pero esa es la comida de ellos. Entonces, hermano, ahí perdemos el gozo. Y es lo que el Señor está diciendo. Que el enemigo busca una pequeñita puerta para entrar a nosotros y robar lo que el Señor nos ha puesto, que es la palabra del Señor. Él siempre va buscando una pequeñita abertura que nosotros le dejemos para él poder entrar y que esa palabra no pueda germinar y ya es quitada de nosotros. Por eso, hermano, el perdón es como una plantita. Yo así lo pongo y yo siempre como yo fui mucho del campo, ¿verdad? Yo me dirijo mucho para el campo. Yo creo que más de alguno aquí, aún acá, creo que una su plantita la ha comprado, ¿verdad? Cuando usted la compra y la va a sembrar, ¿qué tiene que hacer con esa plantita? Regarla, ¿verdad? ¿Para qué la riegas esa plantita? Para que vaya echando raícitas. Lo primero que va a echar, si esa planta logra echar raíces, esa planta ya no se le va a secar. Así es el perdón en nosotros. Cuando usted lo comienza a cultivar y lo comienza a regar, puso bien la carpeta, yo digo, bueno, voy a regresar a ponerla bien. Ella se siente bien que yo la ponga como ella me dice que la tengo que poner. Y a veces un cuartito queda movido, unas medias pulgaditas, pero para mí está bien, pero para ella no, ¿verdad? Entonces, depende de mí obedecer y ir a poner bien o comenzarle a gritar, que tú mira que sos perfeccionista. No, hermano. Entonces, vea cómo el Señor, así de igual manera el Señor nos puede llevar a la palabra del Señor. Puede decir, que el Señor muchas reglas ha puesto para que nosotros podamos cumplir la palabra. Es que el Señor muchas reglas nos pone para que nosotros podamos. No, es que Él quiere que nosotros nos enderezcamos porque Él sabe que nuestra naturaleza no la cultivamos nosotros, ese perdón. Entonces, cuando nosotros comenzamos a adentrar en el perdón, a que ese perdón pueda echar raíces, fácil, hermano, cuando nos ofendan. Aún, dice la misma palabra, también lo ponía el otro día,
el pastor, de que cuando dependa de nosotros, hermano, mire, usted vio el video, qué bonito se vio al final, vea. Pero alguien le dijo que tenía, dándole un consejo, que tenía que sacar todo eso. Ahí está en mí y está en usted. Si nosotros sacamos todo eso que está arraigado ahí en nosotros, para que la palabra del Señor pueda dar fruto y ser evidente. Por eso mire lo que, ahí más abajito lo que dice Mateo. Mire, este es un pasaje, hermano, bien profundo también, lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, mire lo que dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y mire Pedro como él mismo puso ahí la respuesta, dice, hasta 7, Señor, le dice. O sea, yo puedo perdonar hasta 7 veces. Y mire, Jesús fue más allá y le dijo, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Vea cómo el Señor le dijo a Pedro ahí. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros se nos hace fácil. Si el Señor lo hubiera dejado 7 veces, usted hasta lo hubiera ido contando. Usted hubiera ido, mira, ya hasta hubiera sacado una libreta de que tenemos nosotros ahí, la hubiera ido anotando. Ya te perdoné 1 vez, ya te perdoné 2 veces, ya cuando va por las 6, ya solo le falta 1 y ya después ya no lo voy a perdonar. Pero vea cómo el Señor le dijo ahí a Pedro. No, Pedro le dijo, no, hasta 7. ¿Y usted ha hecho cuántas veces eran en total? 490 veces. Imagínese, usted se le olvida la cuenta, pero es un número prácticamente infinito que el Señor está poniendo ahí. Cuando dice 70 veces 7, si usted lo analiza a través de la calculadora, le pueden salir 490. Pero imagínese usted para estar perdonando a una persona y cada vez usted va a comenzar a hacer cuentas, va a haber un momento que se le va a olvidar. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros perdonemos y perdonemos. Aún, ¿sabe qué? Muchas veces uno quizás sin querer a veces ofende a su hermano o a su vecino. Quizás por ahí un día usted dejó mal parqueado su carro, lo dejó afuera y quizás al vecino no le gustó. Y usted dice, bueno, que el vecino, que él se veía tan amigo mío, ¿y qué habrá pasado? ¿Será que algo hice? Y tal vez usted no se acordó que tal vez en algún momento usted le puso el carro ahí, tal vez en alguna ocasión que a él no le gustaba. Entonces todas esas cosas uno tiene que ir, y a veces aún hasta entre nosotros acá, usted tiene que preguntar, hermano, usted no tenga pena de decirle, mi hermano, yo lo he sentido un poquito así distante, yo he sentido que hoy no me quiere hablar, que pasa ahí por los pasillos, y hermano, pues, si en algo lo he ofendido, pongámonos a cuenta y yo le pido perdón si algo. Eso, hermano, cuando nosotros lo hacemos, sabe que el mismo Señor está cultivando esa unidad en nosotros. Y a veces, yo entiendo, hermano, que a veces han sido tan profundos, por ejemplo, lo que vimos en el video, que fue un doloroso, el mismo padre causar ese daño. Y quizás, sabe que a veces, como decía nuestro pastor, que a veces él recibió castigos y después le decían el por qué. Pero sabe que a veces ellos no lo hacían con mala intención en ese momento, porque no tenemos la tecnología que hoy tenemos, no teníamos quizás esa manera de cómo ser padres en ese momento. Y lo primero que se nos venía a la mente, como nosotros que así nos habían corregido, ¿verdad? Algo así a uno, y va los hinchazos y ahí después te explico por qué. Entonces es allí donde nosotros debemos de sacar todo eso, que tal vez nosotros, quizás ellos lo hicieron de buena intención y se equivocaron, pero no, si está en nosotros, pedir perdón y decirles, yo reconozco que quizás no lo hiciste con la intención, lo que veíamos en el video, qué bonito es después. ¿Y sabe qué? Ahí es donde produce esa paz, lo que decía en Gálatas, esa paz. Usted se quita un peso cuando la persona le dice, sí, te perdono. Es allí donde nosotros tenemos que ver que así como el Señor nos perdona, así de igual manera nosotros sentimos esa paz. Porque, ¿qué tal si el Señor hubiera dicho, este pueblo, ¿para qué lo voy a perdonar? Si miren, cada vez que les hablo, lo que me mencionan es la cruz, la muerte, que yo vaya. No, el Señor aún, Él mismo dice, yo me entrego por ustedes. Cuando ya en el momento que Él iba a ser llevado a la cruz, es un momento en el cual Él decía, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, por eso, hermano, que es bien necesario que el perdón lo cultivemos. Riéguelo con la palabra del Señor, riéguelo con la oración. Señor, si usted, dígale, Señor, a mí me cuesta perdonar.
Señora, mira, si yo quisiera perdonar, pero Señor, hay algo en mí. Y cuando usted lo comienza a poner al Señor, el Señor le va a ayudar para que ese perdón pueda ir echando raíces. Y cuando usted insiste en algo, es porque el Señor va a comenzar a trabajar. Y mire lo que decía también ahí más adelantito, 2 Corintios 10, 4, mire lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabe que cuando, gracias a Dios, tuve el privilegio de estudiar un poquito sobre qué son las fortalezas? Muchas veces, y los hermanos que están en el discipulado van a entender, ya ellos ya comprendieron un poquito qué son esas fortalezas. Son un montón de pensamientos que se nos vienen a nosotros en la mente. Se acumulan, se van acumulando, y llega un momento en que usted dice, no, yo no perdono, yo no me saco, y se va. Porque usted ya le metió a su mente, a su corazón, todo ese montón de pensamientos. O de repente usted por ahí dice, sí, he decidido perdonar. Y llega alguien y le dice, ¿y por qué vas a perdonarlo? ¿Por qué lo vas a perdonar? Si mira, ni se lo merece que tú lo perdones. No se merece que esa persona sea perdonada. Mira qué tanto daño nos ha hecho. Si lo estamos viendo en el área familiar, o veámoslo en el área de la iglesia. No, mira, que es muy orgulloso como yo. ¿Para qué le voy a hablar? Entonces allí todo eso se viene haciendo una fortaleza. Llega un momento que usted mismo no quiere ceder su corazón para que el Señor pueda adentrar y pueda quitar todo eso, porque el único que lo puede hacer es el Señor. El Señor a través de su palabra lo puede hacer, pero usted tiene que abrir su corazón. Entonces allí se endureció su corazón, y es bien difícil que el Espíritu Santo obre y pueda obrar para poder llevar ese fruto. Por eso decía ahí, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, todo eso nosotros se levanta en contra de la palabra de Dios, porque el Señor ya nos dio un corazón a nosotros para que nosotros pudiésemos cambiar y poder tener ese amor para poder perdonarnos unos con otros. Poder tener ese amor, esa capacidad de que es así como el Señor me perdonó todos mis pecados, el Señor también me va a ir fortaleciendo. Y mire lo que dice en el punto número 3, dice, permanecer un corazón sano implica velar para que no crezcan, ¿qué dice? Esas heridas, hermano, lo que vimos ahí en el video que había en la muchacha ahí, en el actor, de que cuando dice que todo lo que ella había pasado, esas heridas, hermano, tenemos que velar. O sea, cuando dice el Señor velar, es que tenemos que estar atentos cuando usted comienza a sentir esas cositas que no son correctas, o cómo usted le contestó a veces a su esposo, a su hijo, porque mi hermano, una media cosita pueden surgir esas heridas. Y a veces nosotros, cuando nos hirieron a veces en nuestra infancia, sin darnos cuenta, nosotros estamos de la misma manera hiriendo a otros, aún quizás nuestra misma familia, a nuestros propios hijos, no digamos a nuestro contorno de la iglesia. Entonces allí debemos de tener mucho cuidado que esas heridas no dañen a nuestra familia primeramente y a la congregación. Por eso vea ahí lo que dice ahí Ezequiel 36:25. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os limpiará. Os daré un corazón, ¿qué dice? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis
en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué dice? Por obra. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros pongamos por obra. Por eso, mira, el pueblo de Israel, ayer era un momento en el cual el pueblo de Israel estaba pasando por esa esclavitud. Porque recuerden que el Señor, cada vez que el pueblo de Israel se ponía rebelde con él, sabe que el Señor fácil lo mandaba que fuera esclavo de todas las naciones alrededor. Porque ellos endurecían el corazón, endurecían la palabra, endurecían su corazón a la palabra del Señor. Y allí había un momento en el cual el mismo Señor le estaba dando esa profecía a través del profeta Ezequiel. Y parte todavía de esta profecía no se ha cumplido en su totalidad. Porque aquí el Señor también va a restaurar al pueblo de Israel en su venida. Pero nosotros, ¿sabe qué es lo que hizo el Señor? A nosotros ya lo restauró a través de su Espíritu Santo. Porque Él nos cambió a nosotros. Él quitó ese corazón duro de nosotros y nos dio un corazón sensible a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace que nuestro corazón sea sensible. Cuando nosotros venimos y lo recibimos al Señor, es ahí donde nuestro corazón tiene que estar sensible. Porque ya fue cambiado. Dice que Él quitó ese corazón de piedra que teníamos antes. Porque antes usted no conocía qué era el pecado. Usted no conocía qué era. Si usted quería, pedía perdón, y si no quería, no. Entonces, o tenía heridas ahí, usted no le daba importancia, pero hoy sí. En el Señor, cuando comienzan a surgir esas circunstancias, esas heriditas ahí, tiene que irlas quitando, tiene que irlas cerrando. No le dé espacio. Recuerde que lo que decía el enemigo, ¿qué es lo que él hace? Entonces, quitar esa palabra para que esa herida siga ahí, ese daño siga ahí, ese daño, y cada rato usted se va a ir recordando. Por eso el mismo Señor le decía allí al pueblo que lo iba a restaurar en su totalidad. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros, y Él no quiere que nosotros volvamos atrás. Él no quiere que nosotros volvamos de donde el Señor nos ha sacado. Por eso mire lo que dice San Juan 15:7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué dice? Todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permanecer en mi amor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando nosotros le pedimos al Señor, ¿usted cree que el Señor no va a oír? Cuando yo le digo, cuando yo vengo del Señor humillado y le decirle, Señor, Padre mío, mira, a mí me cuesta perdonar. A mí me cuesta perdonar la ofensa que me hicieron. O aún, si no me han ofendido, pero quizás ahí hay algo. Yo tengo que ir donde si es mi hijo, si es mi hermano, si es mi familia, si es alguien de la congregación,